Muy bien, y tenemos en nuestros estudios ahora a Nilda Garré. Ella es ex embajadora argentina en Venezuela, 5 veces diputada nacional. Bueno, la primera mujer en la historia en ocupar las carteras de defensa y de seguridad. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, recién nuevamente, ¿no? Lo que es la inseguridad en la Argentina, un tema que no pierde vigencia lamentablemente. La semana pasada, a través de lo que fue este terrible asesinato de un colectivero, bueno, en este caso un canillita, digo, ¿cuál es de alguna manera la lectura que hace de la situación que tenemos hoy en nuestro país? Bueno, la inseguridad siempre ha sido uno de los temas que ha estado al tope, ¿no?, de las preocupaciones de la sociedad. Y en la medida en que una sociedad se fragmenta y los lazos sociales se rompen más y bueno, hay más marginalidad y qué sé yo, por supuesto, la tendencia al delito, algún tipo de delito. Acá estamos ante 2 homicidios, ¿no?, 2 hechos más graves, pero aumenta mucho el arrebato, el robo, eso aumenta muchísimo, ¿no? Y después están los grandes delitos que son los que impulsan estos, ¿no? Es decir, el narcotráfico, no la venta minorista, digamos, lo que es el menudeo, sí, sino lo que está atrás de eso, ¿no?, que es un instrumento muy poderoso, que maneja mucho dinero y hace otros delitos en simultáneo, ¿no? Además del lavado, además del tráfico de drogas, sí. Generalmente está en la trata de personas también, en fin, son instrumentos realmente muy peligrosos para una sociedad y de los creo que no se está haciendo lo suficiente. Eso le para iba a preguntar, digamos, ¿el gobierno está a la altura de lo que es este desafío? Usted está hablando del narcotráfico y de que esto genera, bueno, un marco de muchísima inseguridad. No, claro, yo creo que la inseguridad, sí. La inseguridad es un problema muy complejo, multicausal, es un problema social además. Y también es multidisciplinaria su solución, es decir, son varios los elementos, sectores con políticas del Estado que hay que llamar, convocar para que contribuyan a las soluciones. Y además es multiestamental, es decir, no es solo con policía que lo vamos a resolver. Ese es apenas uno de los estamentos que participan en la solución. Porque están quienes dicen hay que sumar más móviles policiales, hay que sumar más agentes en la calle. Eso es una explicación muy parcial, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que tener una justicia criminal que funcione bien, tenemos que tener un sistema carcelario que no nos devuelva personas más resentidas y más perfeccionadas en técnicas delictivas, tenemos que tener un ministerio público que investigue bien, tenemos que tener una policía también más profesional, pero por supuesto que esté también formada con los límites del respeto en los derechos humanos. Ellos tienen que cuidar la seguridad de las personas, de todas las personas, aún del delincuente. La integridad física del delincuente también es parte del objetivo que un policía debe tener en cuenta. Sí. Es decir, no se trata de salir a matar delincuentes o a perseguir delincuentes tirando tiros al aire, como pasó hace pocos días, hace ya un mes creo, en pleno centro, en zona de tribunales, donde terminó herida una jueza y un secretario. Un terrible tiroteo allí. Claro, zona urbana, cómo se va a tirar al aire, es una cosa muy loca, ¿no?, muy irracional. ¿Ve una propensión mayor de las fuerzas de seguridad a de alguna manera a tener un desempeño como este que está describiendo? Es decir, a tener una mayor agresividad en lo que es el trabajo cotidiano? Sí, porque yo creo que se las está formando hoy en día en esto de que hay que delincuente muerto, bueno, un delincuente menos, es como una lógica de ese tipo que de alguna manera tiende a justificar una actitud muy represiva hacia los delincuentes, y esto es irracional, y lo que es irracional en una sociedad no funciona. Además no está aceptado por ninguna de las normas internacionales, las de Naciones Unidas sobre conducta de los agentes de seguridad, que el presidente de la República reciba a un policía, primero imprudencia. Estamos hablando de Chocobar. De Chocobar. Sí. Reciba a un policía, primero sin torpeza política total, porque ni siquiera sabía bien cómo habían sido los hechos. Entonces, apresuradamente, para dar una señal a la sociedad, lo recibe. La señal que recibe la sociedad es que una persona que primero es calificada su actitud, su acción como exceso en legítima defensa, y después la Cámara corrige con correcto criterio, a mi juicio, y dice no, es homicidio agravado por
exceso en el ejercicio de sus funciones, porque después las filmaciones hoy en día a veces nos permiten saber lo que si no, no sabríamos, que estaríamos sometidos a una doble versión. El delincuente iba desarmado, iba corriendo, fue por la espalda, es decir, todo en contra. Entonces, esa señal de un presidente recibiendo a un policía que no cumplió con su deber, cuando además hay tantos policías que cumplen todos los días con su deber, humildemente, porque es una tarea dura realmente. No, pero digo, hay quienes seguramente en su casa están pensando, bueno, pero la situación anterior a eso era que estaban acuchillando a un turista estadounidense y que si él no intervenía, en principio esa persona podía llegar a morir. La situación ya estaba controlada y la habían controlado los vecinos de la zona o transeúntes que pasaban por ahí. Policía llega, pregunta, ¿qué pasó? Y dicen, aquel señor le sacó la cámara, ya habían recuperado hasta la cámara. Por supuesto que lo más importante no era la cámara, era socorrer al turista. Bueno, ya todo eso se había hecho, habían llamado al SAME, estaba todo hecho. Entonces él, en un afán justiciero, dice, voy a perseguir al delincuente. Y lo persigue tirando tiros al aire. Podría haber herido a alguna otra persona también. Al haber estado al frente de la cartera de seguridad, seguramente usted se ha encontrado con muchísimas, yo digo, situaciones extrañas, digamos, ¿no? O muchísimos planteos. ¿Hay un sector de la fuerza que quiere siempre tener mayor poder en la calle, que quiere tener mayor fuerza en la calle? Sí, han sido un poco formados así los policías, ¿no? En la idea de que tienen que tener garantizadas que sus acciones no van a ser revisadas o no van a ser vistas con demasiada severidad, a los efectos de sentirse más cómodos actuando y más libres. Pero acá todos somos esclavos de la ley y en todo caso esclavos, en el caso de los policías, de protocolos de actuación que indican los límites en que debe actuar. Hay que decir, hay que profesionalizarlo, hay que darle todas las condiciones, tiene que ganar bien, tiene que tener horas de descanso porque no tienen, porque por mejorar sus sueldos hacen muchas horas extras. Es decir, es muy inhumano a veces el trato que tienen los policías, el trato laboral, quiero decir, ¿no? Pero lo que también tienen que tener es límites muy estrictos en que su misión es respetar la integridad de la seguridad. Y bueno, la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Diputada, a ver, ¿funciona la justicia en la Argentina? Hay quienes dicen, bueno, la inseguridad tiene como uno de sus focos el tema de la justicia. Digo, ¿los jueces hacen un trabajo bueno o en todo caso hay...? Los déficits vienen, en primer lugar, del Ministerio Público. Es decir, muchas de las cosas que pasan, los robos, los arrebatos, la moto que pasa y nos arranca la cartera, todo eso, no se sabe quién es el autor. O un robo en un domicilio... no se sabe quién es el autor. Entonces quedan como NN las causas. Las causas NN el Ministerio Público las archiva sin investigar. Por consiguiente, la policía no levanta pruebas del lugar, no saca la fotografía que tiene que sacar, no les coge las huellas que tiene que recoger. Es decir, la investigación que debería apoyar al Ministerio Público para que a su vez pudiera llevarle las pruebas al juez, no funciona. No funciona la cadena. Y todo empieza un poco por ese NN. Por eso nosotros habíamos hecho en ese momento con la Fiscalía del doctor Campagnoli un convenio para corregir ese circuito, ¿no? Y empezar que, ante un hecho que se produce, bueno, inmediatamente empezar a actuar la cadena como tiene que actuar y con profesionalidad. Tenemos a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Digo, ¿qué gestión está haciendo? ¿Le parece que está haciendo una buena gestión? No, ella, a mi gusto, muy mala, porque ha cambiado, pretende cambiar el paradigma que estaba vigente, que era esto de dar seguridad a la totalidad y de los ciudadanos, lo que llamamos seguridad ciudadana, y la está reemplazando por lo que se llama seguridad pública, digamos, en la jerga más técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que ella, en principio, no hace hincapié en que los policías respeten los derechos humanos y garanticen la seguridad de todos, sino en que haya una señal de dureza y de mucha actitud represiva. Bueno, ella dijo que el beneficio de la duda tendría que estar del lado de la fuerza. Claro, bueno, eso es inconstitucional directamente, porque la Constitución dice otra cosa. Así que eso, claro, no sé, es ignorancia. En una funcionaria del Ministerio de Seguridad no la podría tener. Después se está creando un enemigo interno. ¿Cómo es eso? Y bueno, eso me parece que forma parte también del cambio de paradigma. Es decir, bueno, acá o algún grupo étnico, que tuvimos episodios en el sur,
son peligrosos, los mapuches concretamente, son peligrosos, son sí, ¿qué pasó con el RAM, ¿no? En algún momento era una situación realmente muy riesgosa y después en principio dejó de serlo. Ahora. Dejó de serlo, pero también los chicos vulnerables, pobres, negritos en las villas de emergencia, son sospechables todos, son personas que, bueno, pueden cometer delitos. Y también los grupos que se movilizan quizá por demanda de derechos, es decir, la protesta social, todo eso que de alguna manera, según valoraciones que hace el gobierno desde el Ministerio de Seguridad, pone en peligro el orden público, porque en vez de trabajar para la seguridad de los ciudadanos, se trabaja para el orden público. En una época la policía estaba formada solamente, la Policía Federal, fuerzas federales, pero concretamente la Policía Federal en el orden público. Cuando yo llegué al Ministerio de Seguridad, dije, bueno, ¿cuál es quiero hablar con la gente que está en el cuerpo de prevención? Me miraron como algo raro. ¿Cómo? Cuerpo de prevención, no tenemos eso nosotros. ¿Pero cómo? Le digo, tienen policía montada, tienen guardia de infantería, y no tienen cuerpos de prevención para lo más importante, que es prevenir para que no ocurra, para que no tengamos la víctima, ¿no? Que puede ser, bueno, por supuesto, puede ser un mortal o puede ser una víctima del delito. Entonces, para evitar eso, no había, los tuvimos que crear nosotros, que tomamos incluso bastante como modelo un experimento que se estaba haciendo en Brasil y que daba bastante buenos resultados, ¿no? ¿Se equivocó el gobierno, Nilda, en la gestión? Hay otra cosa que le quería agregar, como el cambio de paradigma, es cierta ocupación del espacio público. Se pelea por ocupar el espacio público. ¿Qué quiere decir esto? Que se piden los DNI, que si la persona no tiene ir se lo lleva detenido, que se hacen requisas, que se militariza ayer una diputada de Catamarca me comentaba en el recinto que no sé lo que pasó en mi provincia, todas las fuerzas federales a la vez hicieron como un operativo con muy equipados, con todo el equipamiento puesto, y pedían los documentos a todo el mundo, revisaban los autos y no había pasado nada. Es una cosa que busca intimidar, busca militarizar un poco la sociedad. Le cambio el tema y le pregunto por la gestión del gobierno en lo que fue y lo que sigue siendo lamentablemente la crisis del submarino Ara San Juan. Digo, ¿cuáles fueron los errores? Lo tenemos allí al ministro Aguad de fondo, muchas situaciones que se dieron con los familiares, un gobierno que no salía a responder, la justicia que no puede avanzar en determinar qué fue lo que efectivamente pasó. Digo, ¿cuáles fueron todos esos errores que el gobierno no termina de reconocer, me parece? Sí, se hizo en su momento un esfuerzo muy importante, un desafío tecnológico muy importante, que fue arreglar un submarino en un astillero argentino. Esto no se hacía décadas. El último, el Santa Cruz, que se había reparado media vida, había sido en Brasil. ¿Pero fue una buena decisión arreglar el Ara San Juan? Fue una buena decisión arreglarlo porque el submarino es un arma estratégica. La Marina necesitamos submarinos. O sea, no se podía comprar uno nuevo, había que arreglar ese. Era muchísimo más caro. Entonces era mejor arreglar el Santa Cruz y el San Juan, y teníamos dos. Y bueno, y quizá después, porque si no era mucho más caro. Esto igual fue una suma en ese momento, si mal no recuerdo, de 156 millones de pesos, pero le estoy hablando de hace muchos años que se terminó de pagar. Y se hizo con alguna demora, pero se hizo técnicamente, por supuesto, con el asesoramiento de los alemanes, la fábrica alemana que hizo el submarino originalmente, por supuesto comprándole las baterías a una de las más grandes fábricas de baterías del mundo, es decir, sí con insumos importados y asesoramiento de técnicos importados, pero bueno, lo hicimos, en un astillero argentino, y eso nos permitía también ofrecer esa tecnología a otros países de Latinoamérica. Ahora, lógicamente los submarinos son cosas complejas y requieren un mantenimiento estricto, minucioso. Hay señales de que en el mes de diciembre del 2016 el submarino se puso en el agua nuevamente en el 2014. Y navegó a superficie, navegó a 10 metros, navegó a 50 metros, navegó a 100 metros, y se hicieron las distintas pruebas. Pasó aparentemente todas esas pruebas y fue certificada su calidad y su buen funcionamiento en todas esas pruebas. Entonces, en el 2016, en febrero de 2016, se le entregó a la Armada, digamos, que lo recibió como de conformidad por parte del Ministerio de Defensa a la Armada. Es decir, Tandanor se lo entregó a la Armada. Pero estaba en el agua desde el 2014. En diciembre del 2016, la Inspección General de la Armada detecta una cantidad de algunas cosas de menor entidad, algunas un poco más importantes, que recomienda que se resuelvan. Y
También que se saque el buque del agua y se haga toda la limpieza del casco que hay que hacer, porque si no todas las algas y las conchillas y en fin, todas las cosas que hay en el mar. Eso no se hizo, por ejemplo. Que es responsabilidad del gobierno, en definitiva. Bueno, eso hay que hacerlo cada 18 o 24 meses según el manual de instrucciones. Y estábamos a más de 36 meses y no se había hecho. O sea que es responsabilidad, dice usted. Eso es responsabilidad de la gestión del ministro Martínez, básicamente, pero bueno, de alguna manera también le toca por unos meses al ministro Aguad. ¿Cómo se llama el procedimiento? Carenado. Encarenado. El carenado del casco del submarino. Eso no se había hecho. Eso no se había hecho y es algo importante que los manuales recomiendan, es el M1, mantenimiento 1, carenado de los buques cada 18 o 24 meses, con esa periodicidad. Es decir, y algunas cosas más que recomendaba, también había cierto desgaste en las baterías ya, porque bueno, llevaban varios años, es decir, había cosas importantes. Ahora, quizá no fue por eso, quizá también hubo un elemento, no sabré, eso es lo que se quiere investigar. Después creo que hubo un mal manejo posterior a la crisis, porque, bueno, creo que no se pudo contener adecuadamente a los familiares, creo que no se les dieron las explicaciones inmediatamente, que se les mintió, se les ocultó parte de la verdad, pero obviamente con buenas quizás intenciones seguramente, pero bueno, no el resultado de mentir nunca es bueno, siempre la gente es mejor que sepa la verdad cuanto antes, ¿no? Y bueno, y después hay en diciembre del 2017 la Marina, el jefe de alistamiento y adiestramiento, es decir, que es el tercero en la línea de jerarquías de la Marina, dice: las tecnologías que están usando los buques extranjeros que vinieron a ayudarnos, por el tipo de tecnología esa, no parece dar resultado. En ese momento estábamos en diciembre, así que hacía un mes y medio nada más que estábamos buscándolo. Habría que complementarlo con una tecnología que es esta de los aparatos autónomos dirigidos desde afuera, que digamos van por el piso, por el lecho submarino, sacó la palabra, y filman ahí, porque los otros son técnicas de sonares y de haces de luz y todo. Entonces, por el tipo de suelo que hay ahí, porque es el talud y hay cañadones y qué sé yo, bueno, él recomienda complementar lo que se estaba haciendo con esta tecnología. En diciembre, una empresa se presenta también en diciembre en el Ministerio de Defensa para ofrecer su tecnología, y estamos por empezar el mes de mayo y recién pareciera que ahora se va a concretar esa contratación. Garré, ¿qué estaba haciendo el Ara San Juan? ¿Le parece que estaba haciendo alguna misión que no podía revelar? ¿Estaba en una especie de espionaje? ¿El gobierno no puede decir qué estaba haciendo? ¿Estaba cerca de Malvinas? No estaba cerca de Malvinas, con seguridad. Este gobierno está incluso en una política de absoluto acercamiento con Gran Bretaña, de manera que es impensable. ¿Hay relaciones carnales con Gran Bretaña por Malvinas? Sí, lamentablemente hay relaciones carnales. Se ha abandonado la política que entiendo yo era la correcta, que habíamos adoptado durante nuestro gobierno, y bueno, se ha firmado un acuerdo entre el vicecanciller Foradori acá en la Argentina en el año 2016 y uno de los ministros de la Cancillería, uno de los que tiene el área Europa, creo, y América, y esas dos personas firmaron un acuerdo para remover los obstáculos que estén impidiendo el desarrollo de las islas para explotaciones petrolíferas, pesqueras, de transporte, de comercio, etcétera, etcétera. Entonces, textualmente dice eso el acuerdo. Quiere decir que en ese marco, sin que la Argentina, nosotros reclamamos soberanía ahí, estamos diciendo, no, ustedes pueden, nosotros vamos a contribuir a que ustedes exploten petróleo ahí. Es como un absurdo. Pero en ese marco es imposible pensar que hubiera un buque, un submarino nuestro haciendo espionaje cerca de las islas. Por supuesto, los submarinos hacen tareas de observación, de avistaje, eso forma parte de su misión estratégica, ¿no es cierto? Pero es poco probable que haya estado ahí cerca de Malvinas. Sí, pero es muy poco probable. Nos queda muy poquito tiempo. Quiero nada más un concepto suyo, muy breve le pido, sobre Hugo Chávez. Usted fue embajadora en Venezuela. ¿Es la misma Venezuela esta de Maduro de la que teníamos, o la que tenía Hugo Chávez? No, bueno, no es la misma seguramente. Yo hace tiempo ahora que no viajo a Venezuela, pero no es la misma. Por empezar, Hugo Chávez
bueno, una personalidad muy fuerte, con mucho carisma, mucho magnetismo, con mucha visión política, y además, bueno, tenía mucho petróleo y el petróleo a un precio muy alto. Entonces había condiciones de más autonomía para ese país. ¿Es el mismo gobierno que está haciendo Maduro que el que hizo Chávez con su gente, digamos, o no? Sospecho que no, porque, bueno, ya digo, este liderazgo de Chávez es medio único, no se repite tan habitualmente. Y aunque Maduro trate de actuar de la mejor forma, tiene limitaciones económicas importantes. Creo que en algunos temas, bueno, se han manejado mal las cosas, es decir, hay ciertas quejas sobre algunas situaciones de violaciones, quizá a derechos humanos o de presos políticos que deberían corregirse, pero creo también que Estados Unidos debe terminar su hostigamiento, porque si quiere hacer otra Cuba y que dure otros 50 años una situación de aislamiento y bloqueo, bueno, en realidad lo que está es tirándole a Latinoamérica un problema más, y Latinoamérica debería resistir eso sin perjuicio de colaborar, contribuir de todas las maneras posibles a que Maduro pueda realmente también corregir situaciones y encauzar en el marco de la democracia la situación del país. Diputada, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Nilda Garré con nosotros. En un minuto regresamos. Quédese porque analizamos qué pasó con el dólar, qué pasó con el tipo de cambio. Más de 2.800 millones de dólares vendidos por el Banco Central en las últimas 48 horas.